Le doy la palabra a la doctora Úrsula Basset. Tiene sus 7 minutos, doctora. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quisiera comenzar por considerar que hay dos casos que son muy distintos, que están presentes en nuestra mirada sobre el aborto. Uno es indudablemente la mujer pobre, la mujer que está embarazada y es pobre, la mujer que está embarazada en un contexto de violencia, la mujer que está embarazada y está embarazada en un embarazo traumático, angustioso, que son indudablemente, lo dice la jurisprudencia internacional, lo tenemos nosotros bien presente ante los ojos, son las más hackeadas del entramado social. Sin embargo, los proyectos no se refieren a estas mujeres, se refieren más bien a las mujeres que pueden decidir abortar, sin diferencia hasta las 14 semanas, diciendo que en realidad podrían decir, este hijo lo quiero tener, este hijo no, como he escuchado en algunos de los debates anteriores en los que participé. Es decir, para defender el aborto se invocan situaciones desesperadas, pero ¿qué es lo que hacemos verdaderamente por estas situaciones de desesperación? Pensemos primero en los niños, en las niñas y en las adolescentes embarazadas. Tengo la sensación cuando leo el proyecto que tal vez el legislador fuera como muy académico, no hubiera tenido contacto con situaciones reales de hospital, o no hubiera visto chicas en situaciones de embarazo avanzado o que de golpe se encuentran luego de reiteradas violaciones, a veces incestuosas, en los hospitales públicos como nosotros conocemos, como si esto no hubiera podido ser visto por el legislador de la mayoría de los proyectos que más o menos tienen la misma base. Pensemos, los proyectos hay una serie de proyectos que tienen todos la misma regulación, la misma letra, y estos consideran tres situaciones distintas. Primero, las menores de 13 años, que para abortar requerirían la asistencia de un solo progenitor y en ausencia o falta de estos, de un allegado o un vínculo afectivo que sea significativo en su historia personal, de acuerdo a las remisiones que hace la ley. De 13 a 16 se presume el consentimiento y desde los 16 años se entiende que hay mayoría legal. Claro, que ya podrían consentir sin asistencia de ninguno de los padres. Lo que a mí me cuesta de estos proyectos, primero, es que ya tenemos evidencia científica bastante marcada, muchos estudios norteamericanos, de que efectivamente la autonomía progresiva se produce de tal suerte que los adolescentes pueden consentir por sí mismos en igualdad de circunstancias con los adultos, pero esto es cuando no tienen situaciones traumáticas, porque está establecido que el mecanismo de decisión de los adolescentes ante situaciones traumáticas es completamente diverso y distorsionado, se angustian, se traban y no pueden tomar las decisiones que verdaderamente quieren. Esto no está contemplado. Pero apliquemos este mismo criterio que tienen las leyes que nosotros, los proyectos de ley de IBE, que son, como dije en su redacción en materia de consentimiento, idénticos. Si nosotros lo aplicamos al caso FAL, ¿recuerdan ustedes el caso FAL? Permítanme que les diga, era una niñita de 11 años que desde los 11 había signos de que había sido abusada por su padrastro y era abusada delante de sus dos hermanos menores en presencia de su abuela. El colegio alertó a la madre que el padrastro estaba abusando a la niña, pero la madre no reaccionó frente a eso. Más adelante, eso por lo menos son las constancias que surgen, más adelante la niña quedó embarazada. Ese embarazo en realidad le salvó la vida, porque con eso frenó el abuso. El caso tomó notoriedad y más o menos cuando había casi viabilidad del embarazo que llevaba a esa adolescente ya, se produjo el aborto. Si nosotros aplicáramos estas leyes y la niña de FAL hubiera quedado embarazada a los 11, el padrastro, vínculo afectivo o allegado, hubiera podido presentarse al hospital y sin que la madre supiera nada, provocar el aborto. Si hubiera sido el caso de 13 a 16, hubiéramos estado en una situación semejante, porque ustedes se imaginan las presiones que son fáciles de ejercer de 13 a 16 en una niña que está en estas situaciones, en un adolescente que está en esta situación de inmensa vulnerabilidad. Es decir, si aplicáramos estos proyectos de ley en estas circunstancias, y pido por favor que reflexionemos muy bien para que nuestras leyes no sean cómplices de un abuso que va a quedar solapado, que va a quedar escondido en niñas que van a ser manipuladas y manejadas y van a seguir siendo abusadas y no van a zafar como se salvó la niña del caso FAL gracias a su embarazo. En segundo lugar, quisiera mirar con ustedes el caso de la discapacidad.
En el caso de la discapacidad, otra vez tenemos 3 casos. El último proyecto es un poquito mejor porque se acordaron, una de las últimas versiones del mismo proyecto de IBE es un poquito mejor porque consideró la situación, una situación que las anteriores no tenían. Los 3 casos son: la sentencia que regula la discapacidad no dice absolutamente nada sobre las restricciones. Sería razonable que todas las sentencias que regulan la discapacidad no digan nada, que regulan la capacidad no digan nada sobre las restricciones para consentir para un aborto, porque no había una ley de aborto, entonces presumiblemente los jueces no lo pensaron. De modo que muchas personas que tengan restricciones a la capacidad para consentir no van a estar visibilizadas. Segundo caso, la sentencia que restringe la capacidad para la hipótesis del aborto. Y tercer caso, la persona que tiene declarada su incapacidad. Los últimos 2 casos en el último proyecto con este texto se meten en una misma bolsa y el resultado es que el consentimiento podría ser by proxy, es decir, por representación, y ya no por razones graves, como nosotros tenemos en las hipótesis de la ley del artículo 59 del Código Civil, es decir, ante una situación de emergencia, con riesgo cierto a la vida o la salud, frente a un inminente mal grave, que es donde se habilita el consentimiento por un representante, sino que aquí se trataría de un consentimiento de un allegado, por ejemplo, que no fuera designado por el juez, que la lleva de la mano al hospital y entonces consiente por ella el aborto. Otra vez les pido, por favor, miremos bien lo que estamos haciendo, porque no solamente le robamos la maternidad que a lo mejor ella quiere tener, sino que también le robamos la dignidad. Es decir, a diferencia de lo que ha hecho la Corte, nuestra Corte Suprema de la Nación Argentina en un reciente caso en que estableció el mantenimiento de la parentalidad de una mujer con restricciones a la capacidad, acá le estaríamos robando algo que la Corte Interamericana dice que es personalísimo, en un fallo muy reciente contra Bolivia, justamente sobre estas cuestiones, en el cual dice que en los embarazos traumáticos para la mujer es enormemente difícil consentir y que las más de las veces ese consentimiento no es válido. Úrsula, bueno, le queda un minuto, por favor. Muy amable, ya termino. El consentimiento que está regulado tiene plazo de reflexión limitado, limitadísimo si comparamos con las máximas que nos da la Corte Interamericana, y no tiene derecho a revocación, como exigen nuestras leyes y la Corte Interamericana. En este sentido, puede parecerse más a la coacción en términos de la jurisprudencia que a otra cosa. Se aísla a la niña de sus 2 progenitores, se rompe la regla de coparentalidad, la priva de su vida privada familiar, en términos de Hellman, otro fallo de la Corte Interamericana, en una circunstancia muy angustiosa, y se la expone al paternalismo médico. Sucede que la mujer queda así discriminada porque carga enteramente sobre ella la responsabilidad de la sexualidad, es decir, la pareja le carga a ella el peso, de tal modo que la mujer quedaría en esa situación de exposición. Se invisibilizan en todos los casos las presiones que podrían sufrir las mujeres, no castigando ningún tipo de instigación o violencia. No hay alternativas de respuesta frente al embarazo, como se pide para cualquier consentimiento informado en la Corte Interamericana. Por último, y aunque sea polémico, ¿será libre si la mujer no sabe lo que está consintiendo? ¿Se le dirá que la vida que alberga es la de su propio hijo, de su propia sangre, cuyo corazón ya late, que podría a lo mejor vivir en el caso de los 5 meses, digamos 22 semanas, fuera del útero eventualmente? Porque si no se le dice todo eso, yo me pregunto si ese consentimiento es pleno, informado y libre. Y, por último, me da un poco de lástima, realmente, pobres mujeres cuyo embarazo angustioso y doloroso se usa de bandera, pero se lo ignora, es decir, no se las acompaña. Me parece que sería bueno que busquemos maneras de visibilizar estas situaciones en los proyectos que están en discusión. Muchas gracias.